con el fin de ministrar nuestra persona. Y en este momento yo sé que es una hora un poco incómoda, esta hora, para el cuerpo, pero para el espíritu no. Si disponemos el espíritu, si nos disponemos en espíritu, se impondrá sobre el cuerpo. Porque yo mismo siento el efecto de la hora en mi cuerpo. Pero no piensen en eso. Vamos a concentrarnos en Dios y en su palabra, a disponer el oído y el corazón para recibir la palabra de Dios. Muy bien, amados. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3. He orado a Dios que deposite en mi corazón lo que Él quiere impartir a ustedes, y tengo la convicción de que me ha respondido y me ha dado esta palabra. He estado con mucha inquietud en su presencia para que Él abra esta palabra en su bendita gracia y misericordia y nos la ministre por su Espíritu, que me ayude a ser una vasija útil, eficaz durante estos días. Evangelio de Juan capítulo 3, voy a leer desde el verso 1. Dice la palabra de Dios: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del Espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: le es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Diga conmigo: hay cosas terrenales y hay cosas celestiales. Diga: para el terrenal, lo terrenal, y para el espiritual, lo espiritual. Yo quiero hablarle sobre el tema diseñados para lo eterno. Fuimos diseñados para lo eterno. Usted es un diseño de eternidad. La palabra aquí, el verbo nacer, se repite muchas veces y es fundamental en esta revelación. Jesús está enfrentándose a un maestro con otro maestro. Nicodemo era un maestro
y era un hombre, un príncipe, dicen algunas versiones, un hombre muy educado en la ley judía y en lo que era el contenido de la palabra de Dios, de acuerdo al contenido del Antiguo Testamento. Un maestro distinguido, brillante, era Nicodemo. Y se enfrenta a otro maestro, con la diferencia de que la maestría o el magisterio de Nicodemo era terrenal, era religión de la tierra, era humano, era carne y sangre, era ritual vacío. Pero el magisterio de Cristo era celestial, era de arriba. Dos tipos de magisterio. No era lo mismo sentarse a escuchar a Nicodemo que sentarse a escuchar a un Jesús. Y es importante entender que Nicodemo vino con una intención a Jesús. Y Jesús conoció su intención. Si usted lee este pasaje detenidamente, usted se da cuenta que Jesús no le respondió directamente la inquietud a Nicodemo. Porque la pregunta fue, o la inquietud planteada fue: Señor, él fue de noche porque tenía vergüenza, temor de que lo vieran, por ser la persona que era, por su prestigio religioso, por su prestigio social, y siendo que el grupo al que él pertenecía rechazaba abiertamente a Jesús. Tenía una antipatía terrible contra Jesús. Y Nicodemo no quería exponerse. Él fue a Jesús protegiendo su identidad personal, protegiendo su orgullo religioso y personal. Pero aún así Jesucristo, al escuchar su inquietud, dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo dice: yo no sé, yo no entiendo, esa es la idea, totalmente lo que pasa contigo, ni quién eres. Tú me tienes inquieto cuando te veo y cuando veo lo que haces y cómo vives. Y la palabra señales aquí es la palabra signos en el idioma griego. Si tradujéramos al español literalmente la palabra señal, deberíamos traducir que ninguno puede mostrar estos signos que tú muestras si no está Dios con él. Jesús evidenciaba signos. Se veían signos en la vida de Cristo que no eran comunes, que no eran naturales, que no eran de este mundo. Y Nicodemo veía eso, pero él quería una explicación sobre de dónde salen estas obras, de dónde vienes tú realmente. ¿Cuál es el origen de esto que está pasando ahora? Porque Nicodemo muy posiblemente había visto muchos otros maestros, se había sentado a los pies de muchos otros maestros y había visto levantarse muchos presumidos religiosos, pero nunca uno como Jesús. Y esta inquietud lo trae. Y ustedes notan cómo Jesús, de una manera tranquila, paso por paso, le va planteando algo tan profundo a Nicodemo que él ni lo entendió. Y el Señor utiliza el verbo nacer, diciéndole a Nicodemo de una manera indirecta: para tú poder comprender estas cosas, tú tienes que nacer de arriba. Porque la palabra de nuevo también originalmente es de arriba. Hay versiones que traducen el texto de una forma más ceñida al griego y traducen nacer de arriba. Tú tienes que nacer de arriba para tú poder entender las cosas de arriba. Tú tienes que nacer de arriba para tú poder vivir las cosas de arriba. Tienes que ser de arriba para que los signos de la vida de arriba se puedan ver en ti. Entonces, el Señor dice claramente que las cosas terrenales, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otra palabra, diga: se trata de ser, no solamente de hacer. Yo quiero que usted repita esto conmigo. Diga: se trata de ser, no solamente de hacer.
Por eso, al pensar en esto, lo que sentí de Dios fue llamarlo diseñado para lo eterno, porque aquí se está hablando de un nacimiento de eternidad. Aquí se está hablando de un diseño de Dios mostrado, revelado en aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo, en Cristo. Aquí está diciendo que el que nace de arriba es un diseño de arriba. Es el producto de un diseño de arriba. Diga, yo soy el producto, yo soy en la tierra la revelación de un diseño del cielo. Tú y yo somos en la tierra la revelación de un diseño del cielo. Entonces, el verbo nacer, vamos a comenzar a espigar algunas verdades importantísimas. En la Biblia, nacer no significa comienzo u origen. En la Biblia, cuando habla de nacer, no está hablando de algo que comienza o se está originando. Nacer es salir a la luz o manifestarse o entrar en la Biblia. Y es lo mismo que quiere decir en nuestro argot popular cuando dicen que una mujer dio a luz. Mi mamá me dio a luz. ¿Qué significa eso? Si me dio a luz, significa que ya yo existía antes. Yo me manifesté, salí a la luz. Mi mamá no me diseñó, mi papá no me diseñó. Me procrearon. Procrear. Eso, la palabra procreación habla de que el nacimiento no es mi origen. El nacimiento mío obedece a un diseño que ya existía. Ahora, al yo nacer, viene una manifestación de ese diseño. Entonces, mira esto, escucha esto, amado, amada. Cuando nacemos en lo natural, entramos al mundo de los hombres o al mundo natural. El nacimiento natural, yo nací del vientre de mi madre, me introdujo al mundo natural, al mundo de la carne y la sangre, al mundo temporal, al mundo del tiempo que se cuenta, del tiempo medido por el reloj, al mundo que es materia, mundo humano, el nacimiento físico, el nacimiento natural. Me introduce al mundo natural. Entonces, ¿qué pasa? Yo nazco, traigo los rasgos genéticos, la herencia genética, no solo de mi papá y de mi mamá, sino de mis progenitores, no sé de cuántos años de atrás. Procrear. Yo traigo rasgos, yo conozco hijos que son ojos verdes, que ni su papá ni su mamá tienen los ojos verdes. Pero cuando voy a sus ancestros, hay un tatarabuelo que tenía los ojos verdes. Hay personas que ahora están manifestando comportamientos que no lo vieron ni en su padre ni en su madre, tendencias, pero que estuvieron en de antaños. Procrear es una línea genética que se va reproduciendo y se va manifestando en la tierra en lo natural. Entonces, ¿qué pasa? Mira, escuche esto, porque se lo explico primero con lo natural para llevarlo a lo espiritual. En cuanto al diseño natural, hay una predisposición genética, una programación genética en sus ancestros. Y usted nace y manifiesta esa programación genética, se manifiesta en usted cuando usted nace. Pero el ambiente donde usted entra, la familia donde usted se cría, el país, la sociedad donde usted se cría, va a modificar, va a alterar de una u otra manera esa predisposición genética o la va a reforzar. Si mi papá fue dominicano y yo nazco y traigo los rasgos de mi papá y me crío en República Dominicana, entonces la sociedad dominicana va a reforzar mi código genético ancestral.
Pero si yo nazco y me adopta un chino y me mudo a China y voy a vivir a China, esos rasgos dominicanos van a sufrir. Van a pasar por un sistema de cambios, de alteraciones terribles. Un dominicano hablando chino, comiendo con palitos, vistiéndose como un chino, casado con una china, y hijo dominico chino. Y esa generación que va a seguir de ahí para allá va a evidenciar marcas, signos que no son originales. O sea, diga, se alteró el diseño. Va a haber una alteración del diseño original por causa de una mezcla de cultura. Diga, una alteración de diseño original por una mezcla de cultura. ¿Qué pasa? Que la China no estaba en mi gen. La cultura china no estaba en mi programación genética, pero ahora se metió en mi mente, agarró mi mente. Y yo percibí y recibí en mi cabeza códigos, costumbres que no son propias de mi origen. Y ahora eso se manifiesta en mi vida diaria. Es muy posible que se haga un encuentro de familia de los dominicanos con mi familia de China y va a haber problemas. Porque los hijitos míos no se van a acostumbrar a la manera de los dominicanos. Posiblemente. Sin embargo, tienen el gen, pero le fue alterada la cultura. Le fue invadida su mente. Esto es en lo natural. Mire cómo se lo explico en lo natural. Ahora, en lo espiritual hay una semejanza. Yo nazco por el Espíritu. Yo nazco al reino de Dios. El nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento me entra en el reino de Dios, que es el mundo de Dios. Diga, mundo espiritual. Por el nacimiento natural, físico, yo entro al mundo natural, pero por el nacimiento espiritual, yo entro al mundo espiritual de Dios. Note la diferencia. Ahora, vamos a repetir el mismo ejemplo, pero en el mundo espiritual. Yo tengo el gen del Espíritu Santo que me dio a luz, que me procreó en Cristo, que es el gen de Cristo, dice la Biblia. Dice que fuimos creados en Cristo Jesús. Que los que están en Cristo son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué pasa? El mundo de Dios en la tierra, escúcheme bien, el mundo de Dios en la tierra, el mundo espiritual es la iglesia. Es la iglesia de Dios. Pero oiga, yo no le estoy hablando de la iglesia local, le estoy hablando de la iglesia verdadera. ¿Cuál es la diferencia, pastor? Le voy a explicar. En la iglesia local pueden haber falsos y pueden haber verdaderos cristianos. En una iglesia local, alguien acepta a Cristo, se hace miembro de la nómina, es un miembro más en la iglesia local, y es muy posible que esa persona piensa que nació de nuevo y no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo. Sin embargo, hay otro que sí nació de nuevo, son parte de la misma iglesia. Usted va a notar un comportamiento diferente entre el religioso que se metió a la iglesia local y entre el que es miembro de la iglesia del Señor, que es el que nació del Espíritu de verdad. Aún entre los discípulos hubieron 11 verdaderos y hubo un falso que fue Judas. No se sorprenda por esto que le digo. En la iglesia, Pablo habló de los falsos en la iglesia también. Falsos hermanos. Pablo dice, yo estuve en peligro de falsos hermanos. No eran nacidos. Se llegó a revelar que no eran nacidos de Dios. Entonces en la iglesia local pueden haber infiltrados que están allí y pueden hacer todo lo que hacen los otros, pero en realidad no son nacidos. Y en cualquier momento de su vida se va a manifestar que no son nacidos. En el Evangelio, en Primera de Juan dice, se fueron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido. ¿Qué está diciendo Juan? Estaban ahí, pero no habían nacido. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia
verdadera es la iglesia universal, que es la iglesia de todos los verdaderos cristianos del mundo entero, independientemente del nombre de la denominación. Porque los nombres denominacionales no los puso Dios. Dios no fue el que dijo que la iglesia tenía que llamarse nazareno, bautista, menonita, presbiteriana, pentecostal, católica. Esos fueron los hombres. Los hombres fueron los que inventaron los nombres. ¿Por qué? Por varias razones. En los años cuando la iglesia se dividió fue por contiendas, conflictos. No se entendieron, cada quien agarró su parroquia y se hizo el líder de su parroquia y le puso un nombre a su parroquia. Otra razón es porque las leyes sociales, las leyes gubernamentales nos piden un nombre para poder registrar y conseguir la personería jurídica de la iglesia. Pero los que entendemos el reino, la vida del reino, no vamos a depender ni vamos a confundirnos de que la identidad de la iglesia está en el nombre denominacional. La identidad de la iglesia no está en el nombre denominacional. La identidad de la iglesia está en el gen de Cristo que está en ella. En el diseño eterno es donde está la identidad de la iglesia, no es en el nombre que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Usted se hace miembro de una iglesia local. Si esa iglesia local lo lleva a usted a Dios y ha entendido la revelación del reino, si esa iglesia local está fundamentada en el corazón de Dios, en el Espíritu del Padre y en la enseñanza de Jesucristo, usted no se le va a alterar su gen, no se le va a alterar su programación genética, sino que se le va a confirmar. Usted va a ser un hijo y una hija del reino que va a ser un testimonio del cielo en la tierra, independientemente de la iglesia a la que usted pertenezca. ¿Por qué? Porque usted ha entendido, ha tenido conciencia de que usted tiene un diseño de eternidad y que de su identidad tiene su origen en la eternidad, no en una denominación. Entonces el llamado para nosotros como pastores es reafirmar la identidad del creyente en Cristo. Nuestro llamado como ministros es que los creyentes desarrollen lo que son ya en Dios, no convertirlo en otras cosas, sino llevarlos a desarrollarse en Dios con un sentido de identidad en Cristo que los lleve a ser los instrumentos de establecimiento del reino en la comunidad donde Dios los ha puesto. Ahora, si usted cayó en una iglesia desviada con una doctrina de hombre, una iglesia local pervertida, que ha caído en una dirección errada de enseñanza, a usted le van a alterar el gen. A usted le van a cambiar su personalidad. Le van a desorientar su origen, su diseño. Y ese es el problema. Por eso esta palabra bajó del corazón del Padre para nosotros. Porque hay un problema serio en Colombia, hay un problema serio en Nueva York, hay un problema serio en República Dominicana, hay un problema serio en las naciones de la tierra. Y es que le han dañado la identidad a la iglesia, le han alterado la cultura celestial a la iglesia, le han desprogramado el gen a la iglesia, han invadido la mente de los nacidos de Dios con cosas que no son de Dios. ¿Y qué está pasando? Se está revelando en el culto, se está revelando en la relación entre los creyentes, se está revelando en nuestras reacciones como cristianos, se está revelando en la manera como nosotros respondemos a las demandas de Dios. Porque no hemos adquirido conciencia de que somos diseño de eternidad. Fuimos diseñados para lo eterno. Lo primero que esto nos lleva a nosotros a entender, amados míos, lo primero que nos lleva a entender es lo siguiente. Escuche bien. Nosotros no hacemos actividades espirituales, nosotros somos espirituales. Dígalo conmigo. No hacemos actividades espirituales, sino que somos espirituales. Ustedes como que están como, tal vez la palabra lo tiene un poco achocado, pero oiga bien, yo quiero ánimo. Despiérteme a mí también. Porque si yo estoy medio, usted sabe, y si usted también, entonces aquí vamos a terminar todos dormidos. Ayúdeme. Si yo le digo repita algo, yo sé por qué se lo digo. No le voy a molestar mucho con eso. Quiero que se internalice eso en el espíritu. Son pensamientos que el espíritu me ha dado.
Diga, yo no hago actividades espirituales. Yo soy espiritual. Jesús le dijo a Nicodemo, esto no es un asunto de hacer, sino de ser primero que todo. El hacer viene después. El hacer es un producto del ser. Lo que tú ves en mí, Nicodemo, los signos que yo doy no son cosas como ustedes que las hacen, pero no lo son. Yo soy lo que hago. Jesucristo le quiere decir a Nicodemo, yo soy lo que hago, y los que creen en mí de corazón y nacen del Espíritu, ellos son lo que hacen. No como ustedes, los fariseos, que no son lo que hacen, ni hacen lo que son. El problema cuando se daña la identidad es que hacemos lo que no somos. Y somos lo que no hacemos. Usted piensa que un culto es una actividad espiritual. Usted piensa que hablar de Cristo es una actividad agendada, un programa de evangelización, una actividad espiritual. Usted piensa que alabar es una actividad espiritual. No, usted está ofreciendo lo que usted es. Usted no da una ofrenda, usted es una ofrenda. Usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. Usted no evangeliza, usted es el evangelio vivo. Y cuando usted lee la palabra, que ve cómo Pablo habla del evangelio, Pablo dice, yo me he hecho a todo de todo, judío al judío, griego al griego, aunque no practico la idolatría de los griegos, ni tampoco la ley de los judíos, sino la ley del reino, la identidad mía del reino, pero me hago de todo para ganar a mayor número, porque dice, y todo esto lo hago y lo soporto para hacerme copartícipe del evangelio, dice Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Para hacerme copartícipe del evangelio. Si usted estudia la palabra copartícipe o participar en la Biblia, significa hacerse parte de lo mismo, ser lo mismo que eso. O sea, Pablo dice, yo no predico el evangelio, yo soy evangelio vivo en la tierra. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, cuando también la palabra dice que Jesucristo se hizo partícipe de la naturaleza humana, dice que Él participó de carne y sangre. No es que Jesucristo vino a hacer lo que hace el hombre, Jesucristo se hizo hombre. El verbo participar significa que Él se hizo lo mismo que tú, excepto tu pecado. Y de hecho, en Romanos dice que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea que Él se convirtió en lo mismo para salvarnos. Eso significa participar. En la Biblia, cuando dice que tú eres partícipe de algo, es que tú te has convertido en eso, tú eres eso. Cuando dice que fuimos hechos participantes de la naturaleza divina, es que nos convertimos en hijos de Dios espirituales con la misma naturaleza de Dios. ¿Me doy a entender? Entonces usted no hace actividades espirituales. Usted es espiritual. Usted es un ser espiritual. Y eso usted lo es cuando va a la iglesia, lo es cuando sale de la iglesia, lo es cuando está en su casa, lo es cuando está en su trabajo, lo es cuando juega en la cancha el fútbol, lo es cuando usted está en la calle manejando su carro. En todos los sitios usted es un nacido de Dios, usted es espiritual. Entonces, si usted piensa que la iglesia crece por actividades, o que usted va a ser mejor cristiano por actividades que usted haga, está equivocado. Usted simplemente tiene que mostrarle quién es usted y ya. Por ejemplo, la luz. ¿Por qué es luz? ¿Por qué la luz se llama luz? Porque alumbra. Alumbra. La luz alumbra. Por eso es luz. No alumbra para hacer luz. Alumbra porque es luz. Jesucristo dijo, así alumbre
vuestra luz, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vosotros sois la luz del mundo. Sois la luz del mundo. Entonces, el diseño de Dios, usted es un diseño desde la eternidad, que al nacer de nuevo, usted no se está originando, usted está apareciendo. Cuando usted nació de nuevo y se entregó a Jesús, usted ya eso estaba predeterminado, eso estaba en un diseño. Oiga bien esto, predeterminado en Cristo, dice la Biblia. Si usted, vamos a Efesios capítulo 1 para que usted vea algo. Quiero compararle esto con Efesios capítulo 1. ¿Esto se está entendiendo, familia? Amén. Muy bien. Dice Efesios capítulo 1. Verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿Dónde fue que te bendijo? En los lugares celestiales. Y va a continuar hablando de lo que implica esa bendición. Asimismo, nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, note bien, nos bendijo en los lugares celestiales. Dice que también nos escogió antes de la fundación del mundo. Dice que nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia que nos dio gratuitamente en el amado. El texto 6 dice, ¿cómo dice tu Biblia, Omar, ahí? El verso 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. El propósito, para la intención detrás de la elección, la intención detrás del diseño. Pablo está hablando de un diseño desde la eternidad, cuando usted ni yo ni siquiera pensábamos nacer al mundo natural. Ya Dios tenía un diseño relacionado a tu vida y a mi vida. Lo que pasó fue, mira lo que pasó, que cuando tú andabas en el mundo, descarriado en el mundo, tú no sabías que existía un diseño en el cielo relacionado a tu vida. Tú no sabías que ya tú estabas en la mente, en el plan, en el propósito de Dios. Ahora, cuando tú aceptas a Jesús, es como entrar a una habitación, pasar del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice Colosenses, capítulo 1, versos 13 y 14. Tú pasas de un reino a otro. El Señor le dijo a Pablo para que abran sus ojos, se conviertan de su pecado y sean librados del reino de la oscuridad de Satanás a la luz, al reino de la luz de mi amado Hijo. Le dijo a Jesús. Tú eres mudado de un reino a otro. Cuando pasas la habitación y haces así y te volteas, entonces dice, fui elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahí tú te enteras de que tú eres producto de un diseño, que tú no naciste por equivocación, que tú no naciste por un accidente fortuito, que tú no estás en la tierra por una casualidad de la naturaleza, que ya Dios había un diseño relacionado a tu vida desde la eternidad que se reveló en el momento que Cristo te abrió los ojos espirituales. Pero ¿qué pasa? Ahora el Señor te va a revelar el propósito de ese diseño. Dependiendo de la cultura donde tú te críes, dependiendo donde tú te levantes, de la iglesia en la que tú nazcas y donde se ha enseñado, tú vas a entender tu propósito. Tú vas a adquirir conciencia de tu propósito. Por eso dejó el Señor la iglesia. En Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No los salvaba y los dejaba ahí, no, los añadía a la iglesia, porque ese es el mundo de Dios. El mundo de Dios está en la iglesia, no está en el mundo allá afuera. El pueblo del Espíritu, la familia de Dios es la iglesia.
Y en esa familia es que se crían los hijos nacidos, los hijos del diseño. Los diseños eternos son formados, equipados en el mundo de Dios, que es la iglesia. Entonces, si usted es equipado en una iglesia donde se le enseña lo que se le revela el diseño, se les pone como Pablo hacía con las iglesias, que Pablo recibió la revelación del misterio, y eso le enseñaba a las iglesias de la gracia. Entonces, muchos de ustedes están aquí, como yo también. Nosotros nos convertimos muy probablemente en iglesias donde no se nos enseñó muy claro ese diseño. Yo me convertí en una denominación que aprendí muchas cosas buenas, pero lo que es la vida del espíritu, pues me engañaron, me dijeron muchas mentiras, cosas que no eran, y yo tenía un concepto distorsionado del mundo espiritual. Mi vida cristiana era una mezcla de humanismo con espiritualidad. Y por eso yo veía la forma de yo vivir mi vida cristiana no era el ideal de Dios, sino el ideal de una denominación, o de un pastor, o de un ministro, o de un concilio, pero no el de Dios. A lo mejor usted también viene ha pasado, no sé, tal vez por cuántas iglesias locales, y en cada iglesia ha recibido una cosita, en otra recibido otra cosita, y ahora eso es lo que usted está manifestando. Pues yo vine a decirte en el nombre de Dios que es el tiempo de que tu punto de referencia sea el cielo, que tu punto de referencia sea el diseño eterno, no lo terrenal, no la intención de un hombre, no la intención de una denominación. Tú tienes que descubrir tu diseño eterno, entonces tú vas a encajar en cualquier lugar y vas a revelar reino en cualquier lugar. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, le predicó a todo el mundo, hermano. A todo el mundo le predicó. No se hizo miembro de ninguna iglesia, de ningún grupo. No había iglesia, claro está. Lo que habían eran grupos religiosos. Pero Jesucristo predicó. Y a todos, a los fariseos, a los saduceos, a los esenios, a los publicanos, a todo el mundo le predicó. Y de todo salvó a alguno para el Padre. Pablo igual, a todo el mundo le predicó Pablo, porque el diseño, el punto de referencia de los apóstoles no era un concilio, no era la idea de una denominación, no eran folletitos de doctrinas humanas, era el diseño de Dios, era la enseñanza de Cristo, porque en Cristo se revela el diseño de Dios. Estaban aferrados a la doctrina de Cristo, a la enseñanza de Cristo y a la vida de Cristo. Todo era en Cristo, hermanos míos. Y es tiempo de que la iglesia redescubra su diseño de eternidad, para que sea librado de todo lo que el mundo temporal le ha puesto encima, que no es de Dios. Ahora bien, más adelante, cuando dice para qué, la intención de Dios, para que fuésemos para alabanza, más adelante, después vamos a hablar de eso, no hoy, en los próximos encuentros. Voy a avanzar en la lectura. Mire el 7, dice: en Él tenemos redención por medio de su sangre. Tenemos redención por medio de su sangre, dice. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y entendimiento. Él nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Cristo. Y en el 10 dice: a manera de plan para el cumplimiento de los tiempos, que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo dice tu Biblia el verso 9, amado pastor? Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él. Ok, que se propuso en Él. O sea, el diseño es algo que Dios se propuso. De ahí que viene la palabra propósito. Diga, el propósito es lo que Dios se propuso. Había una intención en el diseño en cuanto a tu vida y a mi vida como hijos de Dios. Dios no hace nada sin propósito. En todo lo que Dios hace, Él tiene una intención. Y nosotros, los diseñados para la eternidad,
y los que somos diseño de eternidad, nuestro principal deseo, nuestra principal oración, nuestra principal ocupación tiene que ser descubrir la intención de Dios para mi vida. ¿Qué tú te propones, Señor, conmigo? ¿Para qué me salvaste? ¿Para qué me elegiste y me predestinaste? ¿Qué tú buscas, Señor, conmigo? ¿Qué quieres, Señor, con esta iglesia en Bogotá? ¿Qué quieres tú hacer en mi vida y con mi vida y a través de mi vida? Eso es lo esencial. Ya ahí no hay minucias. Ahí se está hablando de voluntad eterna. Ahí se está hablando de lo eterno. Ahí no hay perdedera de tiempo. Ahí se está buscando el meollo del asunto. Cuando usted le dice a alguien, ¿qué te propones? Ya son cosas mayores. Usted quiere ver la intención que está detrás. Pero ¿qué ha pasado con la iglesia? Que se ha entretenido con las minucias, con lo superficial, con lo temporal. La iglesia se ha hecho más una organización temporal, material, humanizada, que una familia espiritual que está detrás de la intención de Dios, de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se ha perdido, se ha pervertido el diseño. No hay conciencia del diseño. Y Pablo dice que Él nos dio entendimiento para que entendamos el diseño, para que podamos descubrir la intención y el propósito. ¿Qué dice Romanos capítulo? Un versículo que la mayoría de los cristianos lo aplican. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero ¿qué dice la segunda parte del versículo? Esto es, oiga bien, eso es importante ahí. Eso no se aplica a cualquier cristiano ni a cualquier persona. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esto es para los que son diseño eterno. Esto se aplica a los que son diseño eterno. No es para todo el mundo. Porque en el diseño hay un propósito. Dígalo conmigo, en el diseño hay un propósito. Y la Biblia habla de eso. Déjame decirte algo. Lo que le molesta a Satanás no eres tú. Es el propósito que está depositado en ti. Él no tiene problema conmigo ni contigo. Su problema es con lo que está dentro de ti. El propósito eterno, el propósito de eternidad que hay en ti. Ese es el problema de Satanás. Porque él sabe cuál es ese propósito. Cuando se habla del propósito de Dios en la Biblia, el principal propósito es que Dios quiere revelar su gloria en todo lo que Él ha creado. Dios se quiere manifestar, quiere mostrar su gloria. Cuando habla de Israel, este pueblo, yo lo llamé, yo lo formé para gloria mía, lo he creado, dice de Israel. Y aquí dice que nos eligió para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, somos un diseño, diga, para gloria del diseñador. Dígalo conmigo. Somos un diseño para gloria del diseñador. Esto es lo que usted tiene que grabarse. Esto es lo que tienen que enseñarle los pastores a la iglesia. ¿Para qué te diseñó Dios? ¿Para qué diseñó Dios la iglesia desde la eternidad? ¿Para qué Dios desarrolló una intención del cielo en la tierra? ¿Por qué Dios puso una embajada del cielo en la tierra? ¿Por qué quiso Dios tener hijos en la tierra? ¿Por qué quiso Dios una familia en la tierra? Porque es una familia que la puso en la tierra, pero no es una familia terrenal. Fue para que esa familia manifestara su gloria en la tierra y lo manifestara a Él en la tierra. Ahora, para que se manifieste la gloria, hay que quitar todo lo que promueve vanagloria. ¿Me escucha? No se puede manifestar la gloria de Dios donde impera la vanagloria del diablo. Entonces, por eso el diablo se avalancha, estropea, trata de frustrar, detener, confundir todo lo que va a llevar gloria, porque él sabe que Dios tiene que quitarlo a él, quitar su demonio, quitar su cultura para establecer la de él. Y él no quiere eso, porque la gloria tiene que desplazar la vanagloria para manifestar a Dios. Entonces tú eres una persona como cristiano, como hijo de Dios, que fuiste diseñado
para revelar la gloria de Dios y para remover la vanagloria del diablo. Primero, de tu propia vida, y segundo, de donde Dios te ha puesto. Entonces el problema de Satanás, ¿por qué te manda problemas? ¿Por qué las batallas espirituales? ¿Por qué toda situación, los ataques del enemigo? Es por lo que tú llevas dentro. Tú eres un diseño de eternidad, es por quien eres tú en Dios. Entonces, podemos ver claramente, amados míos, que el propósito escondido de Dios en ese diseño de eternidad nos hace a nosotros seres muy valiosos en esta tierra. Como vasijas con un contenido de eternidad. Diga, soy una vasija con un contenido de eternidad. Nosotros somos tan importantes en la tierra. Pero lo que pasa es que al no tener conciencia del diseño, al habérsenos pervertido el diseño, nos subestimamos, no nos damos el valor. Entonces nuestra escala de valores está confundida. No es primero lo que debe ser primero. ¿Por qué? Porque primero te da un nuevo nacimiento. Diga, primero un nuevo nacimiento. Para entrarte al mundo del diseño, para volverte al diseño, para traerte al diseño, te da un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te introdujo en el diseño. Póngame la primera figura. Miren esto. Si ustedes no entienden esto que yo les voy a mostrar sobre el nuevo nacimiento, nunca van a poder entender lo demás. Sí, por favor, la primera figura. Mantenga la atención, no se distraiga. El memory stick está insertado, ¿verdad? Ok. Estas son las verdades que por la iglesia estar ocupada en otras cosas no se le está enseñando al pueblo de Dios, porque están detrás de otras cosas. ¿Entiendes? Si nosotros los ministros estuviéramos detrás de Dios, lleváramos a la gente a Dios. Pero muchos ministerios no están detrás de Dios, andan detrás de su propia visión. ¿Y qué hacen? Con su propio corazón y sus visiones que tienen, sus objetivos personales. Entonces quieren llevar a la gente a su visión. Y todo el que se convierte y entra a esa iglesia, le enseñan a él la visión de la iglesia. No le enseñan el diseño del cielo, sino la visión de la iglesia. Y Omar sabe, nosotros no estamos aquí para enseñarle a los creyentes una visión localista de la iglesia. Es para enseñarle a los creyentes qué son en Dios y a qué Dios los ha llamado. Miren esto. Esto es cuando el hombre fue creado sin pecado, saludable. Si me pueden remover un poquito el piano, yo lo agradecería de todo corazón. Y perdonen que le incomode el altar aquí un poquito, para poder, así estoy seguro que no lo voy a chocar, no voy a dañar el agua abajo. El agua, gracias. No voy a dañar ningún equipo. Bien. Gracias. Voltearlo un poquito así. Ajá. No, con todo y con todo y así. Eso, ahí, muy bien. Ahora sí, mejor. Gracias, pastor. Miren acá, cuando Dios crea, noten esto, cuando Dios crea al hombre sin pecado, era saludable. Vemos a Dios aquí, que es espíritu, y vemos el hombre, que es espíritu, alma y cuerpo, y el medio físico en el cual Dios lo puso. Note bien, en 1 Tesalonicenses dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero eso es al creyente, al nacido de nuevo. Cuando usted estaba en pecado sin Cristo, no había nacido de nuevo, aunque su diseño estaba escrito en el cielo ya, pero usted no había nacido de nuevo, no había pasado de lo natural a lo espiritual, no había sido mudado de reino, no había sido metido en su diseño, porque el diseño estaba, pero usted no estaba dentro de él todavía funcionando. Usted era cuerpo, alma y espíritu.
Por eso en Génesis dice, y formó el Señor, Dios al hombre del polvo de la tierra, y el orden que plantea en la formación es primero el cuerpo, después el soplo. Pero aquí en Tesalonicenses Pablo no dice cuerpo, alma y espíritu. Ahora Pablo dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Porque lo que está primero volvió a ser primero. Porque usted es un ser espiritual ahora. No es un espíritu, porque Jesucristo dijo que un espíritu no tiene cuerpo y usted y yo tenemos cuerpo, pero es un ser espiritual. Por la naturaleza, por el contenido de eternidad que hay en usted, lo hace usted un ser espiritual. Usted es un hombre, una mujer de eternidad y para la eternidad. Su vida es una vida de eternidad. Entonces, cuando la palabra dice que el hombre tenía vida antes de pecar, y cuando pecara iba a morir, el Señor le dijo, si come del árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirás. Pero si te mantienes comiendo del árbol de la vida y obedeciendo mi palabra, que el problema no eran los dos árboles, era la palabra. Porque cuando Dios le habla, si tú comes de este árbol, es una palabra que le está dando. Y cuando Adán veía el árbol y no comía, estaba atado a la palabra que Dios le había dicho. O sea que en realidad lo que le mantenía en vida y en salud era la palabra, la obediencia a la palabra, la conexión con la palabra. Y cuando comía del árbol de la vida, ese árbol representaba la palabra que era que alimentaba y mantenía en una dimensión de eternidad a Adán y a Eva. Porque si no hubieran comido, nunca hubieran muerto. Cristo está representado en ese árbol. Por eso cuando Cristo viene, dice, tienen que volverme a comer a mí, como el pan de vida. Entonces, vida era, según la revelación divina, mire bien esto, diga relación con Dios, era igual a vida. Vida es relación con Dios. Diga de espíritu a espíritu. ¿En qué consistía la vida de Adán y Eva? Que Dios le ministraba al espíritu. La palabra le ministraba al espíritu. Mientras hay una relación espiritual y habrá una vida espiritual. Y esto es relación de eternidad, diseño de eternidad. Por eso, para usted poder ser metido en el diseño y Dios revelarse en usted y cumplir su propósito eterno, tuvo que reconectarlo a su espíritu a través de Jesucristo otra vez, para volverlo a la vida, porque solamente hay vida en el que está siendo ministrado en su espíritu por la palabra de Dios. Cuando el hombre peca, mire lo que pasa. La siguiente figura, mire el cambio. Pecado, como Dios se lo dijo. ¿Qué pasa con el espíritu del hombre? ¿Qué pasa? Queda cerrado a Dios. Ya el hombre no tiene relación espiritual con su creador. Ya el hombre pierde su origen, la conexión con su origen. Ya el hombre se sale de su diseño de eternidad. Por causa del pecado. El pecado es un espíritu, no es lo que tú haces. Es una operación satánica. Míralo aquí, Satanás. ¿Qué hace Satanás? Ahora hay solamente alma y cuerpo. El hombre es un ser almático, psíquico, mental, emocional, sensual. Dice Judas 19. Dice los sensuales que no tienen el espíritu. Porque el espíritu, cuando el espíritu de Dios, o Dios que es espíritu, no puede ministrar el espíritu del hombre, el hombre se convierte en un ser almático que depende de sus emociones, no de principios. Y ese es el mundo. Esa es la cultura del mundo. Emociones, sensaciones, placeres, gustos, egocentrismo, hedonismo, desenfreno. ¿Por qué? Porque están muertos, están viviendo en pecado, no tienen relación con Dios. Entonces muerte es no tener relación con Dios, porque el pecado la rompe. Entonces si alguien le pregunta a usted ¿qué es vida? Usted tiene que contestarle, según la Biblia, relación con Dios. ¿Qué es muerte? Enemistad o separación de Dios. Entonces, ¿qué hace Satanás? Se aprovecha, ya que Satanás logró su objetivo, desconectar al hombre de su diseño de eternidad.
ahora él va a ministrar, o vamos a decir, va a influenciar el alma, porque Satanás no puede tocar el espíritu, porque eso le corresponde exclusivamente a Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y nacemos de nuevo, vuelve a haber vida, es en el espíritu, porque el espíritu ya no está cerrado y Dios vuelve otra vez a ministrarnos en nuestro espíritu. Y ahí hay vida y se revela el diseño de eternidad y podemos responderle a Dios ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás ahora, afectando el alma, afecta el cuerpo y el medio, las enfermedades, la depresión, el rechazo, las amarguras, los resentimientos y todo lo demás que hay por ahí, la ira, violencia, todo lo que son las obras de la carne, porque es un ser almático, el diseño de temporal, el diseño mundano. Entonces, oiga bien, si el pecado, la ruptura con Dios de la relación trajo todo eso, entonces cuando usted vuelve y nace a su diseño original, viene otra vez todo lo contrario. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando habla del nuevo nacimiento, de esto que está hablando, hermano. Tiene que ver con su ser, quién es usted como persona, la naturaleza de cómo Dios lo creó. Dios te hizo espiritual, Dios te dio un espíritu porque tú estabas destinado a moverte en lo espiritual, a vivir en lo espiritual, a ministrar en lo espiritual, a la dimensión de eternidad, a la dimensión espiritual. Tú no fuiste destinado a lo carnal, a lo temporal, a lo mundano. Tú no naciste para ser un mundano, tú no naciste para ser un carnal o un natural, tú naciste para ser un espiritual y para las cosas espirituales. Entonces, qué diferente cuando tú entiendes tu diseño. Ya un culto no se te va a hacer largo. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, este es mi diseño, para eso fue que yo nací. Lo que pasó fue que el diablo me engañó y estuve en un tiempo, en una cultura extraña que no era la mía, y me dañaron mi diseño. Pero ahora, si yo recuperé el diseño, esto es lo que a mí tiene que atraerme, es adorar a Dios, es alabar a Dios. A mí no puede hastiarme un culto largo. Es largo para el impío, es largo para el que no ha nacido de Dios, es largo para el que no es de diseño de Dios. Pero para ti, iglesia, no debe ser largo. Esto no significa que vamos a abusar del tiempo, no significa que vamos a abusar de la gente, no, porque todo tiene su tiempo, dice la palabra. Pero también hay un extremo. Por no entender tu diseño, tú actúas como una persona mundana siendo una persona celestial, y como una persona carnal y natural siendo un ser espiritual, por no entender tu diseño. Por eso el tema diseñado para lo eterno. ¿Me doy a entender? Ahora, para usted poderle responder a Dios y vivir su diseño de eternidad en la tierra y ser esa persona que refleje a Dios y la gloria de Dios en la tierra como Dios quiere, entonces usted tiene que adquirir una nueva conciencia. Diga conmigo, una nueva conciencia. Repítalo otra vez, una nueva conciencia. Entonces, lo siguiente después del nuevo nacimiento es el arrepentimiento. Usted no se arrepiente primero y nace después. Usted nace primero y se arrepiente después. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo es que una persona, antes de aceptar a Cristo, nace de nuevo? Déjame explicártelo. Te lo voy a explicar. La palabra de Dios dice, y vieron la figura, por eso le mostré la figura, que antes de nosotros convertirnos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados, porque Dios no estaba ministrando nuestro espíritu. Estábamos separados. El diablo estaba ministrando nuestra alma y nos tenía descarriado, nublado en la oscuridad. Por eso dice, de la oscuridad de Satanás a la luz del amado Hijo. Entonces, en esa condición de muerte, ¿qué puede hacer un muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Entonces, para que usted venga y pase adelante y diga, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, es porque ya algo pasó en su espíritu que lo trajo a usted a confesar a Cristo. Dios tiene primero que resucitar tu espíritu para que tú puedas invocar la salvación. Entonces dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Primero vino una palabra que entró a tu espíritu y esa palabra despertó
ese espíritu que estaba separado, muerto, cerrado a Dios, y ahora tú puedes invocar a Jesús como tu Salvador, porque ya naciste. Dios te da el nacimiento para que tú puedas invocar y ser salvo. Entonces, por eso es que al nuevo nacimiento le sigue el arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? La palabra metanoia en la Biblia significa un cambio de conciencia, un cambio de mente. Significa sacar de tu consciente y de tu subconsciente, volver en sí. Es arrepentimiento. Nadie que no ha nacido de nuevo puede tener el deseo de dolor por el pecado. Para que usted le duela que pecó y que le falló a Dios, usted tiene que haber nacido. Usted tiene que sentir como Dios. Un muerto no puede sentir que le falló a nadie. Dios tiene que resucitarte a la vida primero para que tú puedas sentir dolor que le fallaste. Por eso es que ahora cuando tú pecas, tú confiesas tu pecado, como dice la Biblia. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Pero ¿quiénes confiesan? Los nacidos, que se pueden arrepentir. Porque el nuevo nacimiento sucede una sola vez y para siempre. Pero el arrepentimiento se puede repetir muchas veces. Cada vez que tú le fallas a Dios y tú sientes dolor y viene y le dices: fallé, Señor, perdóname, te estás arrepintiendo. Ahora mire lo que pasa. El nacido de verdad de nuevo se arrepiente y cambia su conciencia. ¿Por qué? Porque él se arrepiente con un dolor de haber fallado al propósito de Dios. Señor, me duele mucho haber vivido de espalda al propósito eterno para el cual fui diseñado. Señor, me duele que yo te fui infiel. Tú me creaste con una intención y yo fallé a tu intención y viví en mi propia intención. Me dediqué a mis propios deseos y no al deseo tuyo. Me duele que sacrifiqué tu voluntad por gozar la propia mía. Es un dolor, es un arrepentimiento verdadero, porque tú no estás volviendo y confesando y sintiendo dolor porque tienes miedo de que te vas a perder en el infierno. Tú no vas al Padre por lo que tú vas a perder. Tú vas al Padre porque te duele haberle fallado a Él. Esa es la diferencia entre un falso nacido y un verdadero. El falso nacido viene y se convierte a Cristo porque le metieron miedo. Te vas al infierno si no te arrepientes. El diablo te va a llevar. Arrepiéntete, o si no la droga te va a acabar. Solo si te convierte, tú dejas la droga. Entonces van y se convierten. Es porque Cristo es como una llave que te abre, una llave mágica para ti, que te trae un cambio, como la brujería, como el esoterismo, que es un arrepentimiento supersticioso. Pero el que nace de nuevo viene con un dolor verdadero, viene sintiendo dolor porque ha ofendido a Dios, le duele haber manchado la santidad de Dios, le duele haber sido ingrato al que lo diseñó, le duele haber fallado al diseño original de su vida. Y cuando tú lloras, entonces ahí se levanta una nueva conciencia. Tú comienzas a entender quién eres ahora y tú vas a decidir vivir para siempre solo para eso. Eso se revela en el agua del bautismo. Cuando tú decides bautizarte, porque tú entendiste realmente lo que pasó en tu vida, de que yo no pertenezco a ese mundo. Yo no fui diseñada para ese mundo. Yo fui diseñado para lo eterno. Y yo hago un pacto públicamente de que en esta vida nueva yo me comprometo a seguir sirviéndole al Señor. Es una diferencia, son profundidades, amados míos. Son profundidades. No es lo mismo cambiar de religión que cambiar el corazón. No es lo mismo mudarte de una iglesia a otra que Dios te mude tu conciencia, te haga consciente de quién es Él y para qué tú fuiste creado. Y lo que el Espíritu Santo quiere llevarte a ti es a comprender para qué tú fuiste creado, cuál es tu diseño original en Dios. No es que sea miembro más de una iglesia, no es que llenes una banca más, es que tú puedas lograr ser de gloria para el Padre, que Dios se revele en tu vida y que tu vida sea en esta tierra un foco del reino de Dios. Amén, amados. Amén. Ojalá que podamos entender estas cosas, porque de entender esto ahora es que vamos a entender todo lo demás que viene en mañana. Nosotros fuimos diseñados para lo eterno. Y el que fue diseñado para lo eterno tiene una nueva conciencia. Por eso todos los predicadores enviados por el Espíritu, llenos del Espíritu, predicaron arrepentidos.
Y los que se arrepentían de corazón venían llorando y cambiaban, hermanos míos. Y en un arrepentimiento verdadero hay fruto, dice Juan, fruto digno de arrepentimiento. Pero lamentablemente hoy vemos que muchos cristianos, entre comillas subrayados, pasan semanas, meses, años con unas amarguras guardadas. Pasan tiempo con pecados escondidos, viven en pecado y no les duele. Entonces, ¿dónde está la diferencia? No has entendido tu diseño. Al que se le revela el diseño, cuando peca le duele. No es que tú nunca vas a pecar, porque por eso Cristo vino para ser el mediador. Y dice que si alguno pecare, abogado tenemos. Pero oye, si alguno pecare. No dice que cuando alguno pecare. Y si alguno pecare, es un accidente ahora. No es un deporte, es un accidente. ¿Me entiende? Yo pongo siempre el ejemplo a los creyentes cuando les hablo de esto, que es muy diferente, y ahí está la piscina, que usted no tiene la intención de bañarse en la piscina, pero está caminando a la orillita de la piscina, hay una conchita de mango, y usted pisó la conchita de mango, ¡blum!, y se cayó en la piscina. ¡Ay, salve, venga, sácame de aquí! Y vienen y lo sacan de la piscina, si no sabe nadar. Eso fue un accidente, pero es muy diferente que usted vaya y se viste el traje de baño, se sube en el trampolín y haga un clavado. Ya usted está dando un clavado. Entonces, no es lo mismo pecar por accidente que pecar porque te gusta y porque te goza y porque eso es lo que yo quiero hacer. ¿Me doy a entender, hermano? Ahí está la diferencia entre el nacido y no nacido. Por eso, el que nace de nuevo, de verdad le duele pecar. Esa es la diferencia de antes y después. Antes yo pecaba y a mí no me dolía, pero ahora me duele. Cuando estoy enemistado con mi hermano me duele. Yo quiero arreglar eso rápido, porque yo no fui diseñado para vivir en enemistad. Cuando yo siento que estoy en desobediencia o se me quiere meter un espiritico de rebeldía y de orgullo, yo siento, digo, eso yo lo rechazo porque yo no pertenezco a esa estirpe. Ese no es el gen de mi diseño. Eso es del diablo. ¿Me doy a entender, hermano? Pero hay que entender para qué yo fui diseñado. Que esto es un asunto de eternidad, no de temporalidad, amado. ¿Qué va a pasar entonces? Cuando tú llegues a ese nivel de entendimiento, a esa nueva conciencia, que tú lo que haces, lo vas a hacer por convicción personal. Tú lo vas a hacer con conciencia personal. Tú lo vas a hacer entendiendo lo que estás haciendo. Tú no vas a hacer la cosa porque otros la hacen, sino porque tú sabes quién tú eres en Dios. Ya el que uno falle o no falle, o el que la iglesia esté o no esté, eso no va a definir tu relación con Dios y tu vida de impacto en la tierra como hijo de Dios. Porque tú te debes a tu diseño eterno, no a una circunstancia temporal. Amén, amados. Amén. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo, familia? Amén. Bien, nosotros tenemos el ejemplo del hijo pródigo en cuanto al arrepentimiento. No hay un ejemplo mejor que el del hijo pródigo. Él se fue y malgastó toda la herencia que el padre le dio, viviendo perdidamente con rameras, una vida totalmente de derroche. Pero dice que volviendo en sí, cuando estaba con la algarroba y los cerdos, volviendo en sí, él tuvo que volver en sí. Eso es, adquirió conciencia. Entonces, mire la reacción del hijo pródigo. Wow, dice, yo teniendo tanta en la casa de mi padre, aquí yo perezco de hambre. Comenzó a comparar la casa del padre con lo que estaba viviendo. Se le abrieron los ojos, hermano. ¿Y cuál fue la actitud y la aptitud de ese hijo pródigo? Que algunos dicen que es una simple parábola, pero hay algunos intérpretes que dicen que eso realmente sucedió en algún lugar del mundo y Jesucristo lo tomó para ilustrar lo que pasa cuando alguien verdaderamente se arrepiente y Dios y el corazón del Padre para recibirlo y perdonarlo y empezar de nuevo. Él dice, me levantaré, iré a mi Padre. Y cuando él llega al Padre, ¿cómo le dice al Padre? Mire la actitud del hijo pródigo. Él no llega con un rayo de orgullo, todo hediondo a cerdo, sucio, pelú, sin afeitar, y dice, llega, papá, ok, decidí venir, pero mira a ver si tú No, él no fue con orgullo.
Él fue humillado. Porque su actitud cambió, porque su corazón cambió. Su conciencia cambió. Él entendió, yo no nací para estar aquí. El gen que hay en mí no es para yo estar cuidando cerdos ni comiendo algarroba. El gen mío es un gen de excelencia, de una familia digna. Aleluya. Así es tu gen, hermano. Y fue humillado. Padre, dañé el diseño. Me salí del diseño. Me perdí, me aloqué. Es más, yo no soy ni siquiera digno de ser llamado más tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Wow, eso es arrepentimiento. No a reivindicarse, no, humillado. Entonces, ¿cuántas veces usted ve gente que llegan a la iglesia de que convertidos, pero siguen siendo orgullosos, pedantes, pleiteros, discordia, conflictivos, arrogantes? Hermano, no hay palabra para describir la conducta que vivimos con ciertas personas que dicen que se convirtieron. Y algunos, lamentablemente, llegan a ser hasta peores que cuando no eran cristianos. ¿Y qué? Porque no han entendido, no es un verdadero arrepentimiento. Se hicieron religiosos, alguien le metió miedo y por el miedo se convirtieron. O alguien le dijo que su vida se le iba a arreglar y Dios le iba a bendecir, iba a prosperar y por eso llegaron a la iglesia. No fue porque el Espíritu lo hizo nacer de nuevo. Necesitamos una iglesia con gente con conciencia de reino, con conciencia del diseño, con conciencia de que fueron diseñados para la vida eterna, fueron diseñados para la vida de Dios, no fueron diseñados para este tiempo, para este mundo, sino para el mundo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y con esto terminamos por hoy. ¿Qué sucede? Con esto cierro y se lo leo para que usted mañana venga pensando en esto. Cuando usted entiende su diseño, cuando el Espíritu del Padre volvió a conectarse con su Espíritu en el nuevo nacimiento, cuando Cristo se le reveló y usted entra a ese mundo de Dios y sale de ese mundo natural, usted entra de lo temporal, de vivir para lo temporal, entra al mundo de eternidad y lo entiende, que usted ahora es una persona que vive para lo eterno, no para lo temporal. Que su nueva vida va a revelar una nueva escala de valores. Usted va a tener una nueva escala de valores y de eso vamos a hablar mañana. Vamos a hablar de cuáles son nuestras escalas de valores. Vamos a redefinir nuestra escala de valores, porque nuestras vidas muchas veces están como están, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros negocios y nuestra iglesia está como está, porque habiendo sido mudado del reino antiguo al reino nuevo, seguimos con las mismas escalas de valores de antes. Habiendo sido vueltos al diseño de eternidad, seguimos aferrados a los valores temporales. Entonces mañana vamos a profundizar, a nadar en esas aguas. Nuestras escalas no solamente nos da un nuevo nacimiento, no solamente nos provee una nueva conciencia, sino que también nos da una nueva escala de valores. Amén. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué pudo entender usted hoy? Si usted me lo pudiera resumir en breves palabras de todo esto que Dios ha dicho, díganos así, bien resumidito, breve, ¿qué le imprimió el Espíritu en esta enseñanza? No sé por qué la elegí a usted. Amén. En breves palabras. El secreto de poder entender por qué estoy en la tierra es conocer quién soy en Dios. Para eso necesito nacer de nuevo. Oiga, el secreto, eso es algo que Dios te lo tiene que revelar. Es un secreto en el corazón. Cuando dice que el Espíritu Santo saca lo profundo de Dios y nos lo revela, es lo secreto con Dios. Por eso el Señor, cuando hablaba a su profeta, le decía: demándenme. Tenemos que demandarle a Dios: revélame, Señor, lo que tú tienes escondido en tu corazón para mi vida, para que yo pueda ser útil a mi iglesia y útil a mi comunidad. Amén. ¿Alguien más quiere decir qué sintió? ¿Qué le imprimió a usted, aparte de lo que ella dijo? El valor que el valor que nosotros tomamos a partir de que nacemos de nuevo.
el valor en Cristo. El valor. Hermano, Dios no diseña disparate, Dios no diseña cosas triviales, minucias. Dios diseña cosas con contenido de eternidad. Y nosotros no estamos aquí para desperdiciar ni perder el tiempo en cosas que no valen la pena. Hay un propósito muy caro que Jesús, ¿sabe cómo le llamó Jesús? El tesoro escondido en el campo. Somos el tesoro. Él, ¿sabe qué hizo? Jesús vino y compró el campo para extraer el tesoro. Wow. Pero el enemigo muchas veces nos engaña por la falta, la ignorancia del diseño. Estamos definiendo nuestras vidas cristianas en base a denominaciones, en base a factores naturales, en base a factores de hombres, a doctrinas de hombres, no en base al diseño y la doctrina de Cristo, porque Cristo vino a revelar el diseño. Y es ahí donde nos vamos a meter mañana, cómo Cristo agarró el diseño y se lo puso al frente a sus discípulos para que ellos pudieran pasárselo a los demás. Por último, ¿y usted qué entendió? ¿Qué le imprimió el Espíritu? Mira, ella dijo que es clave entender para qué fui creado, para saber cómo vivir en esta tierra. Él dijo el valor que tenemos. Ahora, ¿usted qué dice? Nacer de nuevo es tener una relación con Dios. Relación. Volver a la relación. Volver a tener una relación con Dios. Gloria a Dios. Muy bien. ¿Usted quiere decir algo? Le voy a dar a él y con esto oro. Es relación, diga relación. Y para eso fuimos creados, para tener relación con Dios. Porque a través de la relación es que se da la proyección de lo que Él diseñó. Comunión con Dios. Diga, Señor. Es que cuando usted estaba hablando del diseño, pues llegó a mi mente como la situación de los carros que vienen diseñados para ciertos trabajos. Hay unos que vienen para las carreras. Y entonces venía a mi mente, por ejemplo, los tractores vienen diseñados es para la labor del campo. Y ahí, si cada carro trabaja en su terreno, es efectivo. Santo. Si no, ¿cierto? Un aplauso a Dios. Oye, bueno. Mire, aleluya. Gloria al Señor. Muy bien. Habló la experiencia. Y entonces en ese diseño digo, bueno, estoy diseñado para un propósito acá. Entonces con ese diseño que yo tengo que honrar al Señor aquí, parecido a lo que decía Jessica. Vinimos con ese diseño a honrar y glorificar a ese diseñador. Amén. Gloria a Dios. Así mismo es. Diseñado para lo eterno. Tenemos que andar en lo eterno. Nuestra prioridad tiene que ser lo eterno. Muy buena la ilustración, Dios le bendiga. Todos los remarques cuadran dentro de la enseñanza. Y esto es lo que Dios me ha mostrado. Y tengo testimonio del Espíritu que cuando salgamos de este campamento, ustedes nunca van a ser los mismos. Amén. Esta iglesia ha sido llamada a un propósito de eternidad aquí en Bogotá y en las naciones. Y si Dios tuvo en su misericordia el gozo de juntarles a ustedes, que son como una semillita de mostaza, pero en esa semillita de mostaza hay contenido un grande propósito. Y si ustedes descubren lo que Dios quiere revelarle y actúan en torno a eso, en base a eso, ustedes van a ver lo que Dios va a hacer en ustedes y a través de ustedes. No se lo pueden imaginar. Y orando que Dios siga ungiendo y llenando a su pastor con su gracia y su revelación. Hemos tenido mucho tiempo de compartir, tanto en Nueva York como acá. Y una cosa que no lo niego ni lo dudo, que hay un corazón para Dios en este varón. Joven, pero con un corazón para Dios increíble. Y el sentir que Dios ha depositado, por eso hay mucha afinidad entre nosotros, somos compatibles. Y somos personas que no nos creemos que lo sabemos todo. Sabemos que por la gracia de Dios somos lo que somos. Pero desde nuestra juventud Dios nos ha revelado su corazón y eso es lo que le damos al pueblo. El corazón de Dios. Que Dios nos libre de llevar a la iglesia, encauzarla por cosas erradas. Siempre estamos aferrándonos a Él y pidiéndole al Señor que nos libre de las cosas que dañan a los ministros. Guárdanos de lo que daña a los ministros, Señor.
Esa es mi oración. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pidiéndole a ustedes y a las congregaciones que pastoreamos que oren por nosotros, para que Dios nos libre de las cosas que engañan a los ministros. Porque Satanás sabe qué es lo que engaña a los ministros. Y si Dios no te da la gracia, así como otro se desvió, uno se puede desviar. Porque esto no es un asunto de meritocracia, es de la gracia de Dios. Y tenemos que estar orando y dependiendo siempre de Dios. Oremos. Padre, gracias, porque tú nos has abierto tu corazón en este día. Has puesto en nuestros corazones, en nuestros labios, las alabanzas con las cuales deseabas ser adorado y te las hemos cantado, te has agradado. Tú nos has introducido en este tiempo de eternidad, un tiempo donde, oh Dios, nuestro propósito es el tuyo, darte culto a ti. Hemos dejado lo nuestro, nos hemos apartado por unos días de lo rutinario para venir a darte este tiempo a ti y a presentarnos. Como decían los apóstoles, preséntense, a presentarnos. Nosotros estamos aquí en este campamento simplemente presentándonos, adorándote, levantando un altar de tributo a tu gloria y diciéndote: Señor, dame tu conocimiento, llévame más profundo a entender quién eres tú en mí y yo en ti. Y es lo que te pedimos, que a través de estas revelaciones, estas enseñanzas, nos introduzcas en una dimensión profunda de tu espíritu, que tu Espíritu Santo vaya sacando lo profundo de tu corazón que tienes señalado para estos días y lo vaya impartiendo. Dame la gracia, las palabras adecuadas para poder transferir lo que tú me has dado. Como decía Pablo, oren por mí para que yo hable como conviene la palabra revelada. Yo te ruego que tú pongas en cada uno de mis hermanos el orar por mí y por mi esposa, para que podamos en estos días dar el sonido cierto, el tono de tu corazón a este pueblo que te ama. Que pueda ser justificado estos días y que bajemos de este monte lleno de tu Espíritu Santo y con un mayor nivel de compromiso con las cosas eternas. Gracias. Sigue bendiciendo a los pastores, sigue bendiciendo su casa, sigue bendiciendo este ministerio, sigue mostrando, revelando tu corazón a esta casa, sigue trazando el camino de ahora y en lo adelante para esta congregación. Danos luz, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Haz que estas palabras de esta tarde se hagan realidad en nuestras vidas. Que estas palabras sigan siendo rumiadas, sigan siendo reflexionadas, sigan siendo llevadas a nuestro espíritu y podamos ser cambiadas, transformadas por ellas a tu voluntad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Sigan siendo bendecidos. Gracias. Bueno, mis amigos.